Hola, en esta lección vamos a continuar hablando acerca de la fórmula integral de Cauchy y comienzo entonces por recordar qué es lo que esta fórmula nos dice. Básicamente, vamos a suponer que tenemos una cierta región del plano, en plano complejo, por supuesto, en donde esta f es una función analítica y lo que la fórmula integral de Cauchy afirma es que si escogemos nosotros una cierta curva cerrada, simple, en esta región, entonces el valor de la función f en un punto z0 dentro de C se puede expresar como 1 sobre 2pi por la integral cerrada sobre C de f de z entre z menos z0. De esta manera, aunque la f se supone que es analítica en todo este dominio, una vez que se divide entre z menos z0, ya este cociente, que es la función que estaríamos integrando, va a tener una singularidad justamente en z igual a z0. Entonces, aquí de cualquier manera, el que esa singularidad exista no interfiere en la definición de esta integral. Es decir, aquí recordemos que una integral como esta que aquí aparece, es una integral de línea, recuerden, que solamente involucra los valores de esta función en los puntos de la curva. En todos estos puntos se supone que este cociente está bien definido, no se vuelve algo infinito, pero el hecho de que haya dentro de la curva un punto donde este cociente es singular es lo que hace que esta integral, recuerden, sea diferente de cero. Si estuviéramos integrando una función que es analítica en todo el interior de la curva, el resultado sería 0, eso de acuerdo con el teorema de Cauchy, pero lo que aquí ocurre justamente es que por el hecho de tener una singularidad justamente en z igual a z0, eso entonces hace que el resultado de esta integral no sea 0, sino que precisamente nos dé el valor de la función f en este punto del interior de la curva. Como ya se señaló en la lección anterior, algo realmente notable de esta expresión es que nos dice que nosotros podemos calcular el valor de la f en cualquier punto del interior de la curva C, simplemente conociendo cuánto vale la función f en los puntos de la frontera de esta región. Vamos a regresar a eso un poquito más adelante en esta misma lección. Lo primero que vamos a demostrar en esta lección es que existen ciertas expresiones similares a la fórmula integral de Cauchy que nos permiten no solamente expresar el valor de la función en algún punto en el interior de la curva C, sino que esta fórmula nos permite calcular el valor de las derivadas de la función f a cualquier orden en el punto z0. Concretamente, la proposición que vamos a demostrar enseguida dice que si f es una función analítica en una curva cerrada simple, como en el diagrama anterior, y en su interior, entonces todas sus derivadas existen en el dominio interior a C, y además podemos calcular el valor de cualquiera de esas derivadas en el punto z0 mediante esta fórmula. Vean ustedes que cuando la n vale 0, aquí tenemos 0 derivadas, aquí simplemente recalco que esta n entre paréntesis no significa un exponente, sino que significa el orden de la derivada. Entonces cuando la n vale 0, significa que no estamos derivando. En ese caso aquí tendríamos 0 factorial, que recordemos por definición vale 1. Y en ese caso en el denominador solamente tendríamos z menos z0. Es decir, para n igual a 0, esta fórmula es justamente la fórmula integral de Cauchy que ya habíamos visto anteriormente. Pero para los valores de n superiores, 1, 2, 3, etc., esta fórmula, como vamos a demostrar enseguida, nos permite calcular la derivada a cualquier orden de la función f en el punto z0. Vamos a ver cómo se puede demostrar esto y para ello vamos a comenzar utilizando la fórmula integral de Cauchy para calcular la primera derivada de la función f en el punto z0. Recordemos que, tal como ocurre en el caso del cálculo diferencial elemental, también para la variable compleja, ocurre que el límite de esta expresión nos da justamente la derivada de f en el punto z0. Aquí recordemos que, como estamos hablando de números complejos, la división entre h, si h es diferente de 0, tiene sentido.
Así es de que el límite de esta expresión, cuando h tiende a 0, precisamente sirve para definir la derivada, decía, exactamente como en cálculo elemental de una variable real. Entonces, lo que hacemos aquí es muy sencillo, simplemente aplicar dos veces la fórmula integral de Cauchy. Por ejemplo, f de z0, como veíamos antes, es 1 sobre 2pi por esta integral, y para el argumento z0 más h tendríamos algo totalmente similar. Esta h que está aquí dividiendo, aquí aparece precisamente. Juntando esas dos integrales en una sola integral, esto es lo que tendríamos directamente, pues, aplicando la fórmula integral de Cauchy. Y ahora vamos a reunir estos dos términos de esta manera. Simplemente escogemos como denominador común al producto de los dos denominadores. Esta f es un factor común, y al hacer la resta, esto es justamente lo que ocurre. La h desaparece en ese proceso, y esto es lo que obtenemos en forma inmediata. Ahora, como vamos a ver enseguida, lo que conviene hacer es separar este cociente que aquí tenemos en dos partes. Justamente lo que queremos probar, y aquí regresamos a la expresión que está dada arriba para que se vea cuál es el objetivo. Lo que queremos ver, por ejemplo, es que la primera derivada de f en z0 es 1 sobre 2pi por la integral de f de z sobre z menos z0 al cuadrado. Si la n vale 1, aquí tendríamos un cuadrado. Entonces, lo que queremos demostrar es que en el límite, cuando la h tiende a 0, este término desaparece y simplemente queda lo que la fórmula que estamos aquí demostrando nos diría. Entonces, esta fracción que aquí tenemos la separamos de esta manera, precisamente dejando como un primer término lo que aquí esta fórmula nos dice, y la parte restante nos sirve para definir justamente un residuo. Aquí esta r sería precisamente la diferencia entre esta expresión, que es la que queremos obtener, y lo que teníamos aquí originalmente. Es decir, esta r, por definición, sería la integral que aquí corresponde. Entonces es la h sobre 2pi por la integral de f sobre este denominador. Para pasar de aquí para acá es de nuevo álgebra elemental. Aquí, cuando uno reúne estos dos sumandos en una sola expresión, uno puede convencerse de que estas son totalmente equivalentes entre sí. Entonces, lo que hay que probar ahora es que esta r tiende a 0 cuando la h tiende a 0, y de ser así, este límite que nos lleva a la derivada, pues entonces va a corresponder a esta primera parte. Aquí recordemos que estamos suponiendo que la f es analítica en el interior de la curva C, así es de que este límite tiene que existir, y lo único que queremos nosotros aquí es demostrar que esa derivada se puede expresar simplemente por esta integral. Entonces nos fijamos en esta r que está definida así, y ahora conviene tomar este diagrama para ver qué es lo que podemos hacer. Aquí C es cualquier curva cerrada que encierra al punto Z0, y lo que hacemos es denotar por esta delta minúscula a la mínima distancia que hay de Z0 a los puntos de esta curva. Como esta curva es un conjunto cerrado, hay un punto en donde esta distancia entre Z0 y los puntos de la curva adquiere su mínimo valor. Entonces delta justamente sería eso que aquí está pues definido de esa manera. Utilizando ahora la desigualdad del triángulo, lo que vemos es que el módulo de z menos z0, que se puede escribir de esta manera, aquí la h se cancela como pueden ver, juntamos estos tres términos en uno, y decía, por la desigualdad del triángulo, el módulo de esta suma es menor o igual que la suma de estos dos módulos. De aquí entonces podemos despejar este módulo. Entonces, ¿qué nos interesa? Porque aquí aparece en el denominador. Entonces, de esta desigualdad queda que este módulo es mayor o igual que el módulo de esta diferencia menos el módulo de h, pero precisamente si estamos pensando en los puntos de esta curva, entonces, como decíamos aquí antes, si delta es por definición el mínimo de estas distancias, entonces esta distancia entre z0 y cualquier punto de la curva tiene que ser mayor o igual que delta. Y lo que hacemos aquí adicionalmente es escoger una h. Aquí recordemos, h es una cantidad diferente de 0 que estamos incluyendo simplemente para poder utilizar la definición de la derivada en forma elemental. Aquí h finalmente queremos que tienda a 0, y aquí lo que hacemos es simplemente
escoger que esta h de una vez vaya escogiéndose pequeña. Vamos a suponer que el módulo de h es menor que delta sobre 2, es decir, ya nos vamos acercando a z0, tanto como la mitad de delta. Entonces, si el módulo de h es menor que delta sobre 2, h, recuerden, es la separación entre z y z0, y aquí queremos precisamente al final hacer tender la h a 0. Entonces, debido a esta desigualdad, se ve que este término se puede sustituir de esta manera. Al hacer aquí la operación indicada queda delta sobre 2, y ahora podemos utilizar lo que ya demostramos anteriormente. Si queremos calcular el módulo de r, este módulo va a ser menor o igual que el módulo de este factor, que es simplemente el módulo de h entre 2pi, y el módulo de esta integral sería el máximo de esta f, que nuevamente denotamos con una m mayúscula, la longitud de la curva, que quién sabe cuánto valga. Aquí no estamos pensando que esto sea un círculo, alguna longitud suponemos que tiene, y el denominador lo podemos sustituir precisamente tomando en cuenta estas desigualdades que aquí aparecen. Entonces, como este producto aparece en el denominador, para establecer alguna cota superior para toda esta expresión, lo que necesitamos son cotas inferiores para los factores que aparecen aquí debajo. Y precisamente el módulo de este cuadrado tiene como una cota inferior a la delta cuadrada, mientras que el módulo de esta diferencia, como aquí vemos, tiene como una cota inferior a delta sobre 2. Entonces, lo que podemos ver es que a medida que la h tiende a 0, todo esto tiende a 0. Aquí delta está fijo una vez que escogemos z0 y escogemos la curva. Aquí lo único que nosotros podemos variar en forma arbitraria es esta h, y como dije, lo que nos interesa es que la h tiende a 0, así es de que precisamente en ese proceso la h en módulo pues podría ser menor que delta sobre 2, y de hecho eso es justamente lo que estamos aquí exigiendo. De tal forma que el módulo de r va a tender a 0 cuando, repito, el módulo de h tiende a 0, y por lo tanto, regresando a la expresión que teníamos previamente, se ve que el límite de este cociente, que es la derivada, que sabemos de antemano que existe, pues va a ser igual a esta expresión porque la r tiende a 0. Y eso entonces prueba la expresión que queríamos aquí demostrar, por lo menos en el caso en el que estamos hablando de la primera derivada. Entonces aquí lo que ocurre es que en lugar de un z menos z0, como aparecía en la fórmula integral de Cauchy, aquí para la primera derivada tenemos z menos z0 al cuadrado, que es justamente lo que acabamos de demostrar. En una forma similar, utilizando esta expresión para la primera derivada, ahora uno puede ver que la segunda derivada se puede expresar de una forma similar, y aunque no lo vamos a hacer así en forma directa, uno puede convencerse de que al existir la primera derivada, la segunda derivada también existe, y repitiendo este procedimiento uno puede convencerse que de hecho todas las derivadas existen. Aquí pues hay que señalar una diferencia muy importante con el cálculo de una variable real. Para funciones de r en r, el que la primera derivada exista no implica que las derivadas más altas existan. Aquí, en cambio, una consecuencia de todo esto es que si tenemos una función analítica, simplemente pidiendo que su primera derivada exista en un cierto dominio, eso, de acuerdo con estos resultados, implica que todas las demás derivadas para órdenes superiores van a existir también. Aquí vale la pena simplemente hacer una pequeña digresión para comentar algo que tiene cierto interés, pero que no vamos a tratar en lo que sigue. Vean que si cambiamos esta n de ser un número natural a un número real, por ejemplo arbitrario, lo que está del lado derecho sigue teniendo sentido. Es decir, si aquí, por ejemplo, en lugar de n igual a 0, 1, 2, etc., ponemos un medio o algún otro valor real, entonces esta expresión puede utilizarse para definir derivadas de orden no entero. Y esto es una de las formas en que se generaliza los conceptos del cálculo ordinario para definir lo que se conoce como el cálculo fraccional, en donde podemos hablar de esta manera, utilizando fórmulas como esta, de derivadas que no son necesariamente de orden entero. Para terminar la demostración de la proposición que aquí tenemos, ahora
usamos nuevamente la fórmula integral de Cauchy. Ya una vez que nos hemos convencido de que todas las derivadas, primera, segunda, etcétera, existen, entonces directamente de la fórmula integral de Cauchy vemos que si estamos hablando de la enésima derivada de f en el punto z0, entonces esta derivada se puede expresar mediante esta integral. Vean que esta función y esta función es exactamente la misma, es precisamente lo que dice la fórmula integral de Cauchy en su forma elemental. Y ahora lo que conviene hacer es escribir este integrando de esta forma, como 1 entre z menos z0, y esta enésima derivada es la derivada de la derivada n-1. Entonces ahora hacemos básicamente una integración por partes, lo cual es válido porque la derivada en el caso de variable compleja también obedece la regla de Leibniz. Es decir, lo que podemos hacer es escribir el integrando como la derivada del producto de esta función por la derivada n-1. Y esa derivada, como ya hemos visto anteriormente, se puede integrar de inmediato. Como aquí estamos hablando de una curva cerrada, estaríamos evaluando esta función en el punto inicial y final que deben de coincidir porque se trata de una curva cerrada. Así es de que esto tiene que ser 0. Lo que nos queda entonces es menos la integral sobre c de esta función, la derivada de n-1, por la derivada de 1 sobre z menos z0, que se puede calcular fácilmente, ya lo vimos con anterioridad, y el resultado es esto que tenemos aquí. Entonces la derivada enésima en z0 se puede escribir de esta forma en términos de la derivada n-1, y este proceso que aquí aplicamos se puede repetir una y otra vez hasta eliminar todas las derivadas que actúan sobre esta f. Es decir, aquí ahora escribimos esta derivada n-1 como la derivada de la derivada n-2 y haciendo de nuevo el mismo procedimiento de integrar por partes, lo que vamos a hacer es ir pasando derivadas de la f a derivadas de esta otra función. Eso es lo que va a hacer, es que se van a ir aquí acumulando el producto de un menos 2 por menos 3 por menos 4, etcétera, a medida que vamos derivando estos denominadores. Y eso entonces finalmente va a constituir un n factorial después de que integramos por partes n veces. Y lo que vamos a tener finalmente ya no es z menos z0, sino su derivada enésima, que es proporcional a lo que aquí aparece. Entonces el resultado final es este, que la enésima derivada de la función f en el punto z0 se puede expresar en términos de la función misma. Vean aquí lo interesante. Aquí, pues como dije, es nada más utilizar la fórmula integral de Cauchy. Esta función está dada en términos de ella misma, pero aquí lo que estamos haciendo es escribir esta enésima derivada de tal manera que finalmente queda todo en función de la f simplemente. Entonces lo que este resultado dice en pocas palabras es que si estamos pensando en una cierta curva cerrada simple en el plano complejo, entonces en cualquier punto en el interior de este dominio, todas las derivadas, y absolutamente todas a cualquier orden, se van a poder expresar mediante integrales en donde lo único que necesitamos conocer es el valor de la función f en los puntos de esta curva. Entonces este es el resultado bastante interesante, que no tendríamos un análogo en el caso de variable real. Y pues todo esto viene, como ya hemos visto, de aplicar la fórmula integral de Cauchy. Una consecuencia de lo anterior es este resultado muy interesante que se conoce como el teorema de Liouville, y lo que afirma este teorema es esto, que si f es una función entera, recordemos que entera significa que sea analítica en todo el plano complejo, y además pedimos que esta f sea acotada en el plano complejo extendido, es decir, incluyendo el punto al infinito. Entonces esta f tiene que ser una constante, es decir, las únicas funciones que son analíticas en todo el plano complejo y acotadas en todo el plano complejo extendido simultáneamente son las constantes. Vamos a ver la demostración y para eso hacemos uso del resultado que ya demostramos antes. Esta fórmula nos permite calcular la derivada de f, que aquí se supone que es analítica, así es de que podemos utilizar este resultado. Aquí c en principio podría ser cualquier curva, pero conviene escoger un círculo de radio r centrado en z0. Entonces esta es la fórmula que acabamos de demostrar y ahora vamos a fijarnos en el módulo de la derivada en este punto
y por lo que ya se demostró anteriormente, eso sería el módulo de este factor, que es 1 sobre 2pi, y para este integral lo que tendríamos sería como una cota superior para este cociente. Como esta diferencia tiene un módulo que es r precisamente, podemos sustituir el denominador por r cuadrada. Esta f estaría acotada por un cierto valor m, que es el máximo de la función en este contorno, y la longitud de la curva por tratarse de un círculo es 2πr. Simplificando, esto es lo que se obtiene, y de aquí se ve fácilmente que al hacer tender la r a infinito, todo esto tiende a 0, ya que estamos suponiendo, recuerden, que la función es acotada, entonces esta cota existe, y no importa de qué tamaño escojamos esta r, porque se supone que la función f es analítica en todo el plano complejo, así es de que todo esto seguiría siendo válido sin importar qué tan grande sea la r. En consecuencia, lo que estamos demostrando es que el módulo de esta cantidad tiende a 0 cuando r tiende a infinito, pero se supone que el valor de la derivada en este punto no debe depender de la r. Simplemente esto es una forma de calcularlo, pero la derivada tiene un valor que ya está determinado por la función misma. Y la única manera en que esto entonces se cumpla es que la derivada en cualquier punto valga 0. Igual que como ocurre en el caso de variable real, el que la derivada valga 0 implica que la función es una constante, y una forma sencilla de convencerse de que eso es cierto es fijarse en la integral de f' de z. Ya demostramos que cuando tenemos una derivada de una función, la integral no depende del camino, y lo único que nos va a quedar es la f evaluada en los puntos extremos de la curva que estemos escogiendo para ir de un punto del plano complejo a otro. Pero como la derivada vale 0, esta diferencia vale 0, y eso quiere decir que estos dos valores son exactamente iguales, sin importar qué cosa es z1 y z2, y eso pues simplemente lo que dice es que esta función tiene el mismo valor en todos los puntos del plano complejo, y por lo tanto se trata de una constante. Entonces, de esa manera estamos demostrando lo que aquí se afirma, que si tenemos una función que es analítica en todo el plano y acotada en el plano complejo extendido, entonces esa función tiene que ser forzosamente una constante. Una aplicación sumamente sencilla y sumamente importante del teorema de Liouville es el teorema fundamental del álgebra. Y como ya seguramente ustedes recuerdan, lo que este teorema afirma es que cualquier polinomio tiene que tener al menos una raíz. Entonces lo que hacemos es fijarnos en un polinomio que llamamos aquí p mayúscula de z. Aquí se supone que el grado de este polinomio es por lo menos 1. Y vamos a suponer por contradicción que esta p, este polinomio, no tuviera raíces en todo el plano complejo. Entonces el inverso de p sería una función entera, ya que no habría singularidades, y también sería acotada en el plano complejo extendido. De hecho, al irnos con z yendo a infinito, este cociente tiende a 0, así es de que es acotada la función en todo el plano complejo extendido. De acuerdo con el teorema de Liouville, entonces, bajo estas suposiciones, 1 sobre p tendría que ser una constante, pero si 1 sobre p es una constante, lo mismo pasa con la p. Pero claramente esta función no es una constante si tiene un grado mayor o igual que 1, y por lo tanto lo que concluimos es que esta suposición es incorrecta. Finalmente la p tiene que tener alguna raíz, y eso es justamente lo que afirma el teorema fundamental del álgebra. Podemos notar que en lo que hemos tratado en esta lección, pues ha sido esencial el estar hablando acerca de funciones complejas. Vamos a ver ahora una aplicación de los resultados anteriores, en donde finalmente vamos a tener funciones reales que tienen aplicación física, como ya hemos visto en lecciones anteriores. El resultado que vamos a ver a continuación tiene un nombre propio, se conoce como la fórmula de Poisson, y vamos a ver exactamente en qué consiste. Entonces vamos a tomar aquí un círculo de radio 1, aunque el radio se podría escoger con algún otro valor, pero la tradición es tomarlo de radio 1. En las aplicaciones físicas, ese 1 podría significar un pulgada, un pie, un centímetro, un metro, es decir, como la unidad de longitud es arbitraria, no hay ningún problema con escoger las cosas de esta forma. Entonces, lo que vamos a suponer es que tenemos una función f que es analítica
en algún dominio que incluye a este disco. Entonces Z0 vamos a suponer que es un punto dentro de este círculo de radio 1 y debido a la fórmula de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy, sabemos que la función en el punto Z0 se puede calcular mediante esta integral sobre esta curva cerrada. Cualquier otra curva sería igualmente aceptable, pero en este caso, como veremos enseguida, es muy importante que escojamos esta curva como un círculo de radio 1 y por lo tanto una parametrización para los puntos de este círculo es simplemente esto que está aquí. Los puntos que están en este círculo tienen un módulo igual a 1, entonces simplemente al utilizar la forma polar para un número complejo, lo que vamos a tener es simplemente este factor de fase. Teta entonces basta con que vaya de 0 a 2pi, entonces esta integral, de acuerdo con la definición, se puede calcular de esta manera. Aquí lo que hacemos es sustituir la z de acuerdo con la parametrización que hemos escogido. Entonces en lugar de f de z tendríamos f de e a la i teta. En lugar de dz tendríamos i por e a la i teta de teta. Y en lugar de este denominador, esto es lo que tendríamos. Bien, guardamos ese resultado y ahora aplicamos algo similar, pero en lugar de fijarnos en el punto z0, nos vamos a fijar en el punto 1 sobre z0 conjugado. Como el módulo de z es menor que 1, el módulo de su inverso es mayor que la unidad y debido a la conjugación, cualquiera que sea el argumento de z0, el argumento de 1 sobre z0 conjugado sería el negativo de eso. Lo que tendríamos sería que el ángulo que se forma entre el eje x y la línea que va del origen a z0 tiene que tener el mismo valor absoluto que la línea que va del origen a este otro punto, lo cual realmente no es muy importante. Lo importante es que este punto se encuentra afuera de este contorno y por lo tanto esta integral sería 0, ya que este cociente no tiene singularidades en el interior de la curva. Esto se puede escribir de esta otra manera, de nuevo parametrizando este círculo de esta forma. F de z quedaría como f de e a la i teta, de z se sustituye igual que antes, y ahora z se sustituye otra vez como e a la i teta y nos queda 1 sobre z0 conjugado. Multiplicamos numerador y denominador por e a la menos i teta y por z0 conjugado, y esto es lo que se obtiene de forma inmediata. Vean que la i se puede cancelar y aquí simplemente para que se parezca a lo que teníamos anteriormente, cambiamos el orden de los términos en el denominador y entonces se obtiene esta relación. Como todo esto vale 0, lo podemos sumar o restar a esta expresión y seguimos obteniendo exactamente lo mismo. Y eso es precisamente lo que aquí haremos a continuación. Utilizando estas dos relaciones se ve que la función f, que es, repito, una función analítica en esta región, la función f en el punto z0 sería entonces 1 sobre 2pi, la i nuevamente aquí se puede cancelar, quedaría entonces f de e a la i teta, que es factor común en estas dos expresiones. En un caso tenemos e a la i teta sobre e a la i teta menos z0, y en el otro caso tenemos z0 barra entre e a la menos i teta menos z0 conjugado. Vean que aquí, para que quede un signo más, lo que estaríamos haciendo es tomar esta integral menos esta otra, y entonces aquí esto es lo que se obtiene. Por supuesto que si multiplicamos esta integral por cualquier constante y la añadimos a la integral original, el resultado sigue siendo f de z0, pero como veremos enseguida, aquí lo que conviene hacer es precisamente fijarse en esta combinación por razones que van a ir apareciendo gradualmente. Entonces lo que tendríamos, haciendo un poquito de álgebra elemental, es esta función sigue como estaba. Tomamos aquí el producto de estos dos denominadores. Noten de una vez que este denominador es el conjugado de este otro que aparece aquí, y al hacer aquí la operación indicada, esto es lo que uno obtiene. Estos dos términos se cancelan de inmediato y este es el resultado de hacer estas operaciones. Ahora notemos que una vez que estos dos se cancelan, lo que nos queda en esta fracción es un 1 que es real, este módulo al cuadrado que es real, y ya sabemos que el producto de un número complejo por su complejo conjugado también nos da una cantidad real. Es decir, todo esto que está aquí, que se puede escribir de esta forma, haciendo el desarrollo del producto de los denominadores, todo esto es una cantidad real, que es lo mismo que aparece aquí.
Ahora, esta f se puede descomponer, como ya hemos visto anteriormente, en la forma f igual a u más ib. Cualquier función de los complejos en los complejos se puede partir de esta forma, utilizando la forma normal de los números complejos. Y ya sabemos que para que una igualdad como esta se satisfaga, tiene que ser simultáneamente iguales entre sí, partes reales y partes imaginarias. En particular, si nos fijamos en la parte real de la f, que es la u, entonces la u en el punto z0, recordemos, es un punto en el interior de este disco, sería 1 sobre 2pi. Aquí también, al tomar la parte real, quedaría nada más la u. Todo esto es real, así es de que eso no afecta. Entonces llegamos a esta expresión que se puede también expresar de esta manera si escribimos z0 como r0 por e a la i teta 0. Regresando brevemente al dibujo que teníamos antes, aquí justamente r0 sería este módulo y teta 0 sería el argumento que corresponde a este punto z0. Entonces lo que estamos probando es que el valor de la u en cualquier punto del interior de este disco se puede expresar de esta manera. Aquí, simplemente para comentar un poquito más sobre el resultado, conviene hacer de nuevo el dibujo. Otra vez piensen que este es el círculo unitario. Aquí tenemos algún punto z0 en el interior de este círculo, y en forma muy parecida a lo que veíamos antes con respecto a la fórmula integral de Cauchy. Aquí lo que este resultado nos dice es que esta u en este punto se puede calcular conociendo la u en los puntos del borde. Vean que lo único que aquí necesitamos para calcular esta integral, vean también que esta es una integral ordinaria de una sola variable sobre un intervalo de la recta real. Entonces, lo que esta fórmula nos dice es que la u, que recuerden es una función real de dos variables, z0, la podemos ver como una pareja de números reales en el plano cartesiano. Entonces, la u, que es una función armónica, también recordemos, ya sabemos que si la f es analítica, como aquí estamos suponiendo, su parte real y su parte imaginaria tienen que ser solución de la ecuación de Laplace. Y las soluciones de la ecuación de Laplace ya sabemos que nos pueden servir en la electrostática, en la dinámica de fluidos, en fin, en varias aplicaciones, como por ejemplo la teoría del calor. Entonces, en cualquiera de esos casos, esta u o esta b, que son funciones reales, en particular la u, en cualquier punto en el interior de esta región se puede determinar conociendo el valor de la u en la frontera. Esto, por ejemplo, si pensamos en la electrostática, es un resultado bastante útil e interesante. Lo que nos dice es que si tenemos nosotros una circunferencia de cualquier radio, como decía antes, en donde, por ejemplo, si conocemos el potencial electrostático, ya sabemos que el potencial electrostático tiene que satisfacer la ecuación de Laplace. Entonces, si conocemos el valor de ese potencial electrostático en la frontera, con ese conocimiento, simplemente calculando esta integral, podemos determinar el potencial en cualquier punto en el interior. Entonces, este resultado, que se conoce como la fórmula de Poisson, justamente nos da eso, una manera de determinar el potencial en cualquier punto, conociendo el potencial en la frontera, o si pensamos en el caso de la conducción del calor, podríamos tener una distribución de temperaturas que nos permite entonces determinar la temperatura en cualquier punto de este disco. Piensen ustedes que este es un disco que es homogéneo, que es conductor del calor, y conocemos la temperatura en todos los puntos del borde. Entonces, esta fórmula nos permite calcular la temperatura en cualquier punto adentro, conociendo la temperatura en los puntos de la frontera. Así como la u se puede poner en función de la u en la frontera, también podríamos, si nos fijáramos en la parte imaginaria, escribir la b en función de la b en la frontera. Pero aquí lo que resulta más interesante es escribir la b en los puntos interiores en función de la u en la frontera, algo similar a lo que aquí tenemos. Y efectivamente lo que ocurre es lo siguiente: si en lugar de fijarnos en la suma que aquí habíamos tomado, ya sabemos que esta segunda parte no contribuye al momento de hacer la integral, ya recalqué
que si aquí nosotros introdujéramos cualquier factor constante, de todas maneras eso nos da f de z0. Bueno, tomando aquí el signo menos, lo que uno obtiene es que también nuevamente f de z0 se puede expresar de esta forma. Aquí de nuevo hacemos las operaciones algebraicas que están indicadas. Nuevamente tendríamos el producto de los dos denominadores y al hacer aquí la resta, esto es lo que uno obtiene. Y ahora, si nuevamente escribimos la z0 como r0 por e a la i teta 0, sustituyendo la z0 conjugada, se obtiene esta expresión. En este caso, la fracción que aquí tenemos no es algo real como en el caso anterior, sino que debido a esta exponencial tenemos una parte real y una parte imaginaria. La parte real tiene que ver con el coseno de la diferencia de ángulos y la parte imaginaria tiene que ver con el seno, como ya sabemos, de la diferencia de ángulos. Entonces, esto es lo que se obtiene al hacer las operaciones aquí indicadas. Y nuevamente lo que se puede hacer es separar parte real y parte imaginaria. Antes de eso, lo que podemos notar es que justamente esta parte real que aquí aparece coincide con el denominador, de tal forma que esto entre esto nos da un 1 y lo demás sí sería algo puramente imaginario. Esto entonces se puede partir en dos contribuciones y resulta, como veremos enseguida, que esta primera parte, la integral de la f sobre teta entre 2pi, es precisamente el valor de la f en el origen. Y una forma muy rápida de convencerse de eso es lo siguiente. Recordemos que z0 es cualquier punto en el interior de este disco. En particular, si nos fijamos en el origen, entonces tomando z0 como 0, el 0 del plano complejo, entonces en ese caso el módulo de z0, que es la r0, valdría 0. Y entonces lo que tendríamos, aquí se puede ver, piensen ustedes que la R0 vale 0, todo esto desaparece. Esto es lo único que tendríamos, esta primera parte. Entonces, esta primera parte tiene que ser lo mismo que la f evaluada en 0. Entonces, esta integral es eso. Aquí de paso simplemente comento que esta integral sobre teta, en donde estaríamos en cierta manera sumando los valores de la f en los puntos del círculo. Acuérdense que e a la i teta simplemente es una parametrización de los puntos del círculo. Esto equivale a una especie de promedio aritmético. Lo que estamos viendo es que el promedio de la f en los puntos del círculo es exactamente el valor de la f en el centro del círculo. Y aquí es una relación exacta. Entonces, este primer término corresponde a esto y este segundo término se puede escribir así. Simplemente esta i la sacamos por ser una constante y este signo menos lo podemos absorber aprovechando el hecho de que el seno es una función impar. Entonces, si cambiamos esta diferencia de esta manera, esto es lo que uno obtiene. De hecho, aquí los signos están al revés, perdón, eso se puede o se tiene que corregir de inmediato. En realidad aquí lo que tendríamos sería bueno, en todo caso, un signo menos que por ahora aquí permanecería. Ya después ese signo menos aquí ya lo estamos absorbiendo en la forma como decía, utilizando el hecho de que la función seno es impar, simplemente para que este signo menos desaparezca. Entonces, lo que va a ocurrir nuevamente es que si escribimos la f como u más ib, y ahora nos fijamos en la parte imaginaria sería la b, entonces lo que se deduce de esta fórmula es que la b en cualquier punto del interior del disco sería pues la parte imaginaria de este término, que sería la b en el origen, y la parte imaginaria de aquí, como tenemos una i presente, tendría que ver con la parte real de esta f, que es la u. Entonces, lo interesante de esta fórmula es que se parece a la fórmula de Poisson que veíamos antes, pero aquí lo que vale la pena notar es que mientras que en esta fórmula teníamos la u en función de la u misma, aquí en cambio lo que tenemos es la b en función de la u. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, en la electrostática, eso quiere decir que el conocer el potencial en la frontera determina el potencial en el interior, pero también determina a esta otra función. Es decir,
conocer cualquiera de las dos, la parte real o la parte imaginaria de la f. Aquí en este caso estamos viendo que todo se puede poner en función de la parte real. Bueno, prácticamente todo. Hay aquí una constante que no está determinada por el valor de la u, lo cual no es ninguna sorpresa. Ya sabemos que de las ecuaciones de Cauchy-Riemann uno puede determinar la b conociendo la u hasta una constante, y esa constante indeterminada aquí la tenemos en forma explícita, viendo que se relaciona con el valor de la b en el origen. Entonces, esto de nuevo tiene utilidad en problemas de la física, en donde, como decía, esta u puede representar potenciales electrostáticos, temperaturas o cantidades asociadas con fluidos en dos dimensiones. Para terminar esta lección, vamos a ver que hay otras formas de escribir estas integrales que aquí hemos obtenido, lo cual va a ser de cierto interés en la siguiente lección. Entonces, por ejemplo, vimos que en el caso de la u en función de u, es decir, de esta expresión, que es precisamente lo que se conoce como la fórmula de Poisson, para que la u quede en función de la u misma, aparece esta función que en estos casos se le conoce como núcleo. Entonces, el núcleo de esta transformación es este cociente, y ese cociente vamos a ver que se puede escribir de una forma un tanto más abreviada, que más adelante va a ser de utilidad. Entonces, aquí notemos, tenemos 1 menos el módulo de z al cuadrado entre el producto de estas dos cantidades que son una la compleja conjugada de la otra. Entonces, aquí regresando a ese punto, entonces tenemos este cociente, y lo que uno puede ver fácilmente es que todo lo que está aquí es la parte real de esta otra expresión. El denominador, como decía, es el producto de una cantidad compleja por su conjugada. Entonces, esto es algo real de por sí. Mientras que si hacemos el producto que está aquí indicado en el numerador, vean ustedes que al multiplicar esta exponencial por esta nos da un 1. Al multiplicar z por z conjugado obtenemos el módulo de z0 al cuadrado. Y los otros productos que aquí se pueden formar, como sería este por este y este por este, uno es el complejo conjugado del otro, excepto por un signo. Es decir, en un caso vamos a tener z0 por el a menos i teta, y en el otro caso vamos a tener el conjugado de este factor por el conjugado de este factor. Entonces, lo que tendríamos finalmente, debido a este signo, es una diferencia de un número complejo menos su complejo conjugado, lo cual es algo imaginario puro, y por lo tanto, efectivamente, la parte real de este producto es simplemente lo que aquí está indicado. Si alguien tiene dudas, pues es cosa de hacer todos los pasos en detalle, pero es esencialmente lo que ya señalé. Y entonces podemos ver que este factor y este factor se cancelan, y lo único que queda es esta expresión. Esto sí es una cantidad compleja, y la parte real coincide con lo que aquí tenemos. De esa forma, la fórmula de Poisson se puede escribir de esta manera. La u, que es la parte real de la f, en el punto z0, se puede escribir entonces como 1 entre 2pi, la integral de 0 a 2pi de la u, que nos involucra los valores de la u en la frontera del círculo unitario, por este núcleo, que ahora pues se puede escribir de esta forma compacta. Para la otra expresión de la b en función de la u, que aquí está a la vista, lo que tenemos es esta otra función, este otro núcleo, y lo que podemos ver es que esto se relaciona no con la parte real de este cociente, sino con la parte imaginaria, lo cual puede que no resulte demasiado sorprendente. De hecho, si nos fijamos en la parte imaginaria de este cociente, entonces lo que podemos hacer es multiplicar numerador y denominador por el conjugado de esta cantidad compleja, y aquí es básicamente lo mismo que ya señalaba previamente. Cuando uno multiplica esta exponencial por esta, nos da un 1, que es real, la parte imaginaria de eso es 0. z0 por z0 conjugado nos da otro módulo al cuadrado que es real, entonces también desaparece. Lo único que no desaparece son los productos, que en el otro caso sí desaparecían porque estábamos tomando la parte real. Aquí en cambio la parte imaginaria tiene que ver con el seno, y lo que se obtiene es justamente la expresión que aquí aparece. Debido a esa relación, entonces, lo que podemos hacer es escribir la b en cualquier punto en el interior de este disco,
de esta forma. Vean ustedes que ahora las expresiones se ven mucho más similares entre sí. Aquí lo único que hace una pequeña diferencia es este término que ya se señaló previamente. Entonces, aquí, como decía al principio de este último punto, lo interesante de estas expresiones, o si ustedes prefieren, si regresamos a la forma que teníamos aquí previamente, estas fórmulas ya no dependen en su expresión final del uso de los números complejos. Claro, aquí hay un número complejo, sí, pero esto lo podríamos sustituir por sus coordenadas cartesianas. De hecho, las componentes cartesianas de esto es coseno de teta, seno de teta. Y esta fórmula, de hecho, se puede obtener por técnicas muy diferentes a lo que aquí hemos obtenido. Entonces, lo interesante de esta aplicación es que hemos usado algo muy simple, que es la fórmula integral de Cauchy, para ver cómo se puede resolver lo que en la electrostática se conoce como un problema de valores en la frontera. Como ya mencionaba, lo que estas fórmulas nos dan es la posibilidad, por ejemplo, de conocer el potencial dentro de una región, en este caso de un disco, conociendo el potencial en la frontera. Vamos a ver en la siguiente lección un resultado similar, pero ahora pensando no en una región en forma de disco, sino en una región que sea la mitad del plano cartesiano. Estas expresiones que aquí hemos obtenido van a ser útiles más adelante para relacionar las fórmulas que aquí hemos obtenido con las que vamos a obtener en la siguiente lección. Por ahora entonces sería todo en esta lección. Muchísimas gracias por su atención, como siempre, y hasta la siguiente.